Gracias. Vean, mi amado, bendiciones y gozo en esta hermosa noche, en esta mañana del Señor. Amén. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me permite de poder compartir con ustedes. Quiero invitarle a considerar la porción de la Escritura en esta ocasión. En la misma se encuentra en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 25, quisiera leer con ustedes el verso 14 y el verso número 15. Mateo capítulo 25, verso 14 al verso 15. El Señor ha sido bueno y ha sido maravilloso por darnos la oportunidad de poder compartir en esta mañana con los hermanos en la fe, aquí en la casa del Señor, también los que nos siguen a través de la página de BCC en Facebook. Mateo capítulo 25, verso 14 al verso 15, hablaremos bajo el tema mayordomos. Todo que lo tenga, diga un fuerte amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, pero a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, tu palabra que me ha edificado, que ha bendecido mi vida. Te pido que la multipliques en bendición en la vida de mis hermanos en esta mañana. Que tu presencia, Señor, les bendiga de manera especial y podamos, Señor, salir edificados por la misma, Señor, que es el propósito de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento en esta mañana? A principio del año, me acuerdo que tuve lo que yo llamé en casa la primera misión del año 2023. Esa primera misión que tuve en el año 2023 fue nada más y nada menos que montar un mueble que mi esposa compró para un televisor que tenía. Y para empezar aquella misión tenía una funda que tenía 42 tornillos igualitos, los 42. O casi iguales. Pero cuento esto, hermano, porque ha sido tantas las veces que he montado las cosas mal, que decidí por lo menos en esta ocasión, basado en experiencias anteriores, sentarme con el panfleto de las instrucciones por lo menos media hora. Bueno, una pasó mi esposa y me dijo, tú vas a seguir mirando el papel ese. Porque realmente, hermano, imagínense, tantas veces que uno hace algo, lo monta bien, y yo dije, no puedo pasar por esta experiencia de nuevo. Y es que precisamente, amados hermanos, una de las primeras cosas que hacemos cuando conseguimos algo nuevo es leer las instrucciones para saber cómo lo vamos a lograr. De manera que abrí el paquete, busqué los pasos a seguir. Hermano, las instrucciones son útiles. Déjeme decirle eso. Es sabio cuando usted sigue los pasos. ¿Cuántos podemos dar gracias al Señor por las cosas que traen instrucciones para facilitarnos las cosas, hermano? Hay cosas que Dios simplemente en la vida nos da todas las instrucciones para hacerlo. Tenemos todo a la mano y qué bueno cuando es así, hermano. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando la vida nos presenta algo que no tiene instrucciones? Usted y yo vamos al pasaje del capítulo 25 de Mateo, que es el que acabo de leer con ustedes. Aunque ciertamente el tema principal de este capítulo 25 es el tema del reino de Dios, ciertamente hay unas enseñanzas secundarias que podemos extraerla para bendecir nuestra vida, hermano. Y simplemente este pasaje dice y empieza diciendo que un hombre pudiente, antes de dar un prolongado viaje, llamó a sus siervos y puso a disposición sus bienes. Uno de ellos recibió 5 talentos, otro recibió 2 y otro recibió 1. Ahora déjeme explicarle esto, hermano. La palabra destaca que cada uno de ellos recibió de acuerdo a sus capacidades. Y yo estoy convencido, hermano, que Dios no falla cuando da las cosas. Si Dios le dio 5 talentos a uno, es porque Dios sabía que tenía la capacidad de poder manejar esos 5 talentos. Si Dios le dio 2 a uno, era porque tenía la capacidad, igual que el con el que le dio 1, hermano. Porque cada quien en esta vida recibe de acuerdo a las capacidades con las que Dios mismo les ha dado.
De manera, amados hermanos, que no hay razón para sentir envidia de aquel que tal vez usted ve en la vida, que tiene más que usted, sencillamente porque tal vez todavía no tenemos la capacidad de manejar mucho más de lo que tenemos. Así que usted con calma, hermano. Si aún no ha podido ser millonario, es porque tal vez todavía usted no tiene la capacidad de manejar los millones. Yo no tengo esa capacidad para manejar millones, por eso no los tengo. Cuando usted va al Salmo capítulo 37, el versículo 1 al 5 dice, escuche esto lo que dice, hermano: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Mira lo que dice: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Y escuche esto para usted: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hermano, yo no quisiera que usted menospreciara aquí el hecho de que se trataba de 5 talentos uno, de 2 uno y 1 otro. Déjeme explicarle esto, hermano. En la época del Nuevo Testamento, el talento que habla aquí no era la capacidad de poder hacer arte o de poder hacer un trabajo, no, hermano. Cuando la Biblia está hablando de talento, el talento era un instrumento de medición económica en aquel entonces. Era la unidad monetaria de mayor valor en aquel entonces. Y un talento, escuche bien, hermano, equivalía a 6,000 denarios. Un jornalero judío ganaba 1 denario en todo un día de trabajo. Quiere decir, hermano, que no era tan poca cosa, porque para ganar un solo talento, un jornalero tendría que trabajar 6,000 días, o sea, casi 20 años. ¿Qué es eso, hermano? No era poca monta lo que estaba pasando aquí. Así que cuando usted ve que un siervo recibe 5,000, hermano, 5 talentos de la propiedad del amo, significaba que tenía sobre sus espaldas una gran responsabilidad que manejar. Porque el equivalente, cuando usted lo multiplica, era que lo que aquel hombre puso en las manos del que le dio 5, le dio en sus manos el equivalente a 30,000 días de trabajo. O sea, le puso en sus manos 120 años de trabajo en su equivalente económico. El de 2 talentos recibió el equivalente a 12,000 días de trabajo. Y el que recibió un talento recibió el equivalente a 6,000 días de trabajo. De modo, hermano, que no era poco. Simplemente recibió cada uno de acuerdo a su capacidad. Y el detalle que quiero compartir es el siguiente, hermano. Los siervos recibieron mucho con lo que trabajar. Pero cuando usted analiza la historia, en su enseñanza secundaria, el amo los dejó sin ninguna instrucción. Lo único que le dijo fue: aquí tienen esto. Tú tienes esto, tú tienes esto y tú tienes esto otro. Era responsabilidad de cada uno de ellos ver que aquello que habían recibido no era de ellos, que tenían la responsabilidad de multiplicarlo, de convertirlo en algo más de lo que tenía, pero estando consciente de lo que el amo había puesto en sus manos, hermano. O sea que cuando Dios nos capacita a nosotros en el camino de la fe, lo hace, hermano, pensando que hay ocasiones que lo va a dejar a usted descubrir en el camino cómo usted va a multiplicar lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero lo cierto es que usted debe saber que tiene la encomienda, tiene el trabajo, tiene la labor de multiplicar en sus manos lo que Dios ha puesto en usted. Alabado sea el nombre del Señor. Todos aquellos que hemos sido llamados en este evangelio de gracia debemos compartir lo que tenemos a la gloria del Señor. Yo no sé cómo usted lo va a hacer, hermano, pero sepa en esta mañana que Dios lo ha llamado a usted a compartir con otros lo que Dios ha puesto en sus manos. Y ciertamente Dios nos guía, pero en ocasiones nos deja sin unas instrucciones concretas.
Y Dios lo hace en ocasiones, hermano, para darnos la oportunidad de que nosotros usemos un poquito nuestra creatividad y encontrar forma de que Él esté orgulloso de la inversión que ha hecho en nosotros. Por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tú vas a hacer con los recursos que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuántos tienen recursos en esta mañana que Dios los ha puesto en sus manos? ¿Cuántos están conscientes del recurso, de los recursos que Dios ha puesto en las manos de ustedes? Alabado el Señor. Pues sepan esta mañana que Dios te ha llamado a multiplicar esos recursos en las manos del Señor. Y hoy es mañana de reconocer dos cosas: que Dios está despertando nuestra creatividad en Cristo Jesús, y al mismo tiempo, segundo, nos está convirtiendo en buenos administradores de los dones y los talentos que nos ha dado. Porque ciertamente Dios está formando en nosotros aquello que Él designó de antemano que nosotros fuésemos. Mire, yo no sé si usted está preocupado por las cosas que están pasando en el país. Yo le voy a decir una preocupación que yo tengo y que yo compartía en esta semana en la barbería, luego de una experiencia que tuve con papi en esta semana. Tenía una tubería en mi casa, hermano, que estaba liqueando una tubería de cobre. Y llevaba días posteando en las redes a ver si aparecía un bendito plomero. ¿Que tiene que haberlo? Sí. Luego el pastor Mike me dio el número de uno y demás. Pero estuve 3 días buscando, hermano. Y eso me llegó a pensar que tristemente, hermano, en la vida, lo que nos ha tocado vivir es una generación que yo le digo la verdad, hermano, si usted no aprende a hacer cosas y a multiplicar las cosas que Dios tiene en sus manos, en 15 años, el cardiólogo suyo lo va a operar por YouTube. El cirujano lo va a operar a usted por YouTube, si puede. Porque vivimos un tiempo, en una generación, en el que la gente, hermano, no simplemente no desea trabajar. Yo hablaba, hermano, con una persona que acá en el trabajo, y me estaba diciendo, yo tengo a mi cargo sobre 800 empleados. Y tú no sabes la que hemos pasado y la que estamos pasando, porque contratamos a un empleado y al mediodía no llega. Los poquitos que renuncian por WhatsApp. ¿Es o no es? Me dijo, nadie quiere trabajar. Y yo decía, doctor, pero ¿cómo usted me dice eso? Sí. Me dijo, no importa, lo mejor que yo le pueda. Me dijo, es que lo que está subiendo es una generación que no tiene el ADN de trabajar en la vida. Y es todas esas cosas, la preocupación, hermano. Cuando, antes que Pastor Mike me diera el número del plomero, a mí me dio con llamar a papi. Y cuando llamé a papi me dijo, no, pues si yo sé arreglar ese tubo. Y yo dije, pues mejor todavía. Y cuando papi llegó a casa, que llegó por la tarde, pues me fui con él, hermano. Y yo hice un compromiso con papi. Yo le dije, papi, yo sé que el tubo lo vas a arreglar tú, pero yo estoy seguro que de aquí yo voy a salir aprendiendo a pegar un tubo de cobre, porque algo tengo que aprender. Y ciertamente lo pegó, oye, de una, lo que quedó nítido de show, pero le hice un compromiso. Yo dije, no pasa de este verano que yo me compre medio joyo de cobre y empiece a botar estaño y empiece a botar ácido y a gastar el gas que sea, pero voy a aprender, porque voy a aprender en el nombre del Señor. Y usted, póngase a pensar, hermano, uno lo ve de esa forma, pero hay cosas que Dios pone en nuestras manos de forma espiritual, oportunidades que Dios pone de frente a nosotros, que si usted no la aprovecha, se pierde, hermano, y otro la va a aprovechar en la vida. Alabado el Señor. Así que yo vi aquella oportunidad que tuve de compartir con mi papá, de verlo trabajando, alabado el Señor, de decirle en otras palabras, yo voy a aprender en el nombre del Señor, porque hay ocasiones que la creatividad hay que utilizarla, hermano, en el nombre del Señor. Así que si eso es para cosas cotidianas de la vida, cuánto más para aquella tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora que Dios presenta una nueva forma, un nuevo camino, alabado el Señor, para Breñas Community Church, hermano, depende del Señor y de todos y cada uno de nosotros continuar aquello y llegar a lo que Dios quiere para nosotros. Alabado el Señor, porque yo le garantizo a usted que cuando usted pone en las manos del Señor lo que Dios ha puesto en la suya, se va a multiplicar para la gloria de Dios. Porque Dios está formando en nosotros aquello que Él ya designó de antemano.
Mire, eso quiere decir, hermanos, que desde este punto de vista no nos falta nada en cuanto a recursos. Solo resta darle forma a los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque el mismo Dios que te hizo mayordomo te sigue desarrollando hasta que logre en ti aquello que Él puso en su soberana voluntad. El apóstol Pablo le decía a los colosenses en su carta, capítulo 2, verso 10, le decía: y ustedes y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, para la gloria del Señor. Oh, aleluya. ¿Cuántos en esta mañana le van a decir al Señor: mis recursos son tuyos, los pongo en tus manos para el crecimiento de la obra del Señor? Mire, esto me llevó a pensar en el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Quizá usted se pregunte la razón por la cual Jesús se preocupó por un asunto tan cotidiano como el agotamiento del vino en una fiesta matrimonial. Déjeme explicarle bien esto, hermano. El tema del matrimonio siempre ha sido un tema importantísimo en la cultura judía. Una boda judía, hermano, tenía que tener vino porque además de la razón obvia de alegrar la fiesta, subraye esto, la presencia de un buen vino en la fiesta era un indicativo de la bendición de Dios en esa unión matrimonial. Y por otro lado, la ausencia o el agotamiento del vino durante la boda era indicativo a los presentes de que aquel matrimonio se dirigía al fracaso, que no contaba con la bendición de Dios. De manera que cuando usted va a Juan capítulo 2, va a notar la preocupación de María, la madre de Jesús, cuando se le acerca a Jesús en medio de la boda y le dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Parece que era un puertorriqueño, porque en medio de la festividad de la boda se acabó lo que había. Pienso que por eso que los puertorriqueños tienen una afiliación tanta con los judíos. Pero déjeme decirle una cosa. Definitivamente yo creo que este milagro ya había pasado anteriormente. Al menos en un círculo cercano de Jesús. Porque fíjese que María va directamente a donde Jesús, a responsabilizar a Jesús. Escuche bien, no por el agotamiento del vino, sino por la oportunidad que se le aparecía en ese momento de aparentemente repetir un milagro, del cual aparentemente, a juzgar por lo que usted lee y la forma en que Juan lo escribe, da la impresión de que María tenía conocimiento de que aquel milagro ya había pasado anteriormente. Pero por alguna razón no lo tenemos aquí, hermano, en este círculo. Alabado el Señor. Por eso María, cuando se le acerca, le dice: no tienen vino. Y Jesús le dice: cógelo con calma, que no ha llegado mi hora. Y María no le discute ese asunto. Le dice a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que le diga. En otras palabras, Él sabe, Él tiene las instrucciones, Él se las va a dar. Y ustedes simplemente ejecuten las instrucciones. Pero lo que yo quiero destacar aquí, hermano, es la forma como Jesús decidió usar los recursos presentes que estaban allí a la mano para lograr aquel milagro que dio inicio formalmente al ministerio de Jesús en Caná de Galilea. Cuando vamos a Juan capítulo 2 del 6 al 10, la Biblia dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo a los que estaban allí: llenen estas tinajas de agua. Era una boda judía. En las bodas judías, hermanos, se hacía una ceremonia previo a lo que era la certificación matrimonial, en el que había que lavar tanto al novio como a la novia y los que iban a participar. Y se utilizaba, según la ley de Moisés, 6 tinajas, que cada una hacía 125 litros de agua. Suma y reste, multiplique usted. Pero aquellas tinajas que están allí, mi querido hermano, representaban el hombre,
representaban el ser humano en su capacidad normal y en su capacidad limitada. ¿Por qué? Porque la literatura bíblica, el número 6 está asociado a lo que es el hombre, mientras el 7 está asociado a la perfección, que es el Señor. Quiere decir que el hombre, hermano, es un ser creado, que por más que pueda hacer en la vida, que por más cosas que tengamos en la vida, el hombre no es dueño de los recursos. El hombre simplemente administra los recursos. El perfecto es el Señor. Pero cuando usted y yo estamos en las manos del Señor, lo que está incompleto y lo que está imperfecto se completa y se va perfeccionando en Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que los que estaban allí obedientemente llenaron las tinajas hasta arriba, y Jesús le dijo: sacadla ahora y llévenla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo al esposo: ven acá, tu boda está al revés. Esta boda es rara, esta boda es extraña. Estoy parafraseando. ¿Y por qué tú me dices que la boda es extraña? Bueno, porque es que en las bodas judías siempre se da el mejor vino primero, porque es el que la gente puede degustar en sus capacidades normales. Y luego de que ya han bebido el vino mejor, pues entonces traen el del barato. Y acaben con la fiesta, lo que haya por ahí para abajo. Pero esta boda está al revés. Porque el vino que ya yo probé hace rato, yo pensaba que era bueno, pero el vino que estoy probando ahora es el mejor. O sea que lo que está pasando en esta boda es que el mejor vino lo dejaron para lo último. Oh, gloria al Señor. Pero él no sabía que no había sido el esposo, no había sido el maestresala, había sido la mano del Señor que estaba allí preocupada porque aquel matrimonio tuviese una buena proyección delante de la gente y contaran con el favor de Dios para siempre. Aquellas 6 tinajas representaban al hombre, al ser humano, en su capacidad normal, en su capacidad limitada. Pero llenarlas hasta arriba de agua representa lo que solo puede hacerse y lo que solo puede suceder cuando somos obedientes a la voz del Señor. Cuando activamos en obediencia y en fe la mayordomía que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sabe qué? Lo que falta se completa para la gloria de Dios. Lo que falta se completa. Lo que falte va a seguir llenándose la gloria del Señor. Usted siga las instrucciones que Dios le da. Y conforme usted siga las instrucciones que Dios le da, vamos a ver que la gente va a decir: eso que está pasando en BCC está al revés, lo mejor está pasando ahora en el nombre del Señor. Así que si usted creía que lo que había pasado aquí estaba bueno, prepárese que lo que falta es mejor para la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. La obra de Cristo en nosotros nos lleva de tinajas vacías a tinajas con agua, y de tinajas con agua a tinajas portadoras del mejor vino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Por eso, hermano, en la parábola que hicimos referencia al principio, la Escritura dice que regresó el dueño que había puesto todo en las manos de ellos. Fácil, hermano. Todo aquel montón de dinero que tenía en las manos, todo aquel montón de abundancia que tenían en sus manos. Pero la Biblia dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 talentos, no dice que negoció, pero dice que regresó con 2 más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos, porque ciertamente no les dio las instrucciones, pero ellos sabían que se debían a él para la gloria del Señor. Así que la iglesia sabe que aunque en ocasiones no tengamos instrucciones claras, hermanos, ciertamente Dios ha puesto, y usted sabe que Dios lo necesita a usted para hacer algo, que Dios lo ha comisionado a usted para hacer algo.
Y dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Wow. ¿Se imagina eso, hermano? Llega el que había recibido 2 talentos y le dice, 2 talentos me entregaste, toma, te traje 2 más. Eran 4. Quiere decir, hermano, que lo más importante no fue lo que produjo al final. Escuche bien, eso es una parte importante para el Señor, pero hay una parte importante para el mayordomo. Porque la ganancia que se ganó no era para el que lo trabajó, era para el dueño de los recursos. Pero lo importante aquí, hermano, es en lo que se convirtió el mayordomo en el proceso de la vida mientras multiplicaba los talentos. ¿Sabe por qué? Porque luego de recibir estos 5 talentos, él los multiplicó en 10. Y esos mismos 10, su amo los puso en sus manos, diciéndole en otras palabras, hace 2 años, 3 años, tú podías manejar 5 talentos. Eso fue lo que te di. Pero en el transcurso del tiempo, te convertiste en alguien con la capacidad de manejar 10 talentos. Toma esos 10 y bien buen siervo, entra, alabado el Señor, en el gozo de tu Señor. En otras palabras, regocíjate y gózate por lo que te has convertido en el transcurso de estos años. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Alabado el que vive. Para Dios es más importante el producto final, pero para nosotros es lo que nos convertimos en el camino. El que trajo 2 talentos, te le dieron 2 talentos, trajo 4. Cambió de ser un mayordomo capaz de manejar 2 a ser capaz de manejar 4. O sea, que hubo crecimiento. Y cuando una iglesia crece en su capacidad de poder administrar y poder, mi querido hermano, administrar los recursos que Dios ha puesto en ellos, hermano, el destino inevitable es ver la gloria del Señor fluyendo. El destino inevitable es ver cómo en esta boda, alabado el Señor, se da siempre el mejor vino. Y cada año que pasa se pone mejor para la gloria del Señor. Oh, dele gloria al Todopoderoso, porque son las cosas que el Señor está haciendo, hermano. Pero por otro lado también nos presenta la parte triste de la historia. Porque el que tenía un talento, lo enterró. Y cuando regresó, simplemente trajo el mismo talento que le había sido dado X cantidad de años atrás. Dios le dio la capacidad para hacerlo, pero no quiso hacerlo. Tuvo miedo en hacerlo. Tuvo tantas razones negativas para no hacerlo. Y al final, hermano, no pudo disfrutar del gozo y la alegría que disfrutaron los otros. Porque dice la Escritura que incluso lo que tenía, el único que tenía, le ganó el término de ser siervo malo y negligente. Y lo único que tenía le fue quitado. ¿Y sabe a quién se lo dieron, hermano? Alabado el Señor, al que tenía 10. Oh, gloria al que vive, porque al que más se le da, más se le exige. Oh, gloria al que vive. Por eso es que yo pienso en la vida que las oportunidades no se pierden, hermano, las pierde usted, pero otro que pasa por el lado la aprovecha y la coge en el nombre poderoso del Señor. Oh, gloria al que vive. Quiere decir que aquel hombre, aquellos 2 primeros siervos demostraron que crecieron, se convirtieron en sanos mayordomos en el proceso, pero el otro no pudo crecer. Y el destino de los que no crecen, hermano, es quedarse al margen del gozo y de la alegría que disfrutan los que decidieron crecer para la gloria de Dios. Oh, alábame a mí a la gloria del que vive. Oh, gloria al Señor. Aquellos hombres habían sido puestos como administradores. El administrador, hermano, es el responsable de gestionar los recursos. Él es el responsable de lograr, hermano, de garantizar el desempeño. No es el dueño, hermano, pero sí es el que se goza en el proceso, porque sabe que lo que tiene en sus manos le pertenece al Señor. Oh, gloria al que vive. Así que esta parábola nos presenta un contraste
contraste entre lo que debemos ser y lo que no debemos ser para la gloria de Dios. La recompensa inmediata de los que decidieron producir con los recursos que Dios había puesto en sus manos es el lema de esta casa: bendiciones y gozo. Oh, gloria al que vive. Por eso el Señor le dijo: bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y si usted piensa que esto es una profecía que se limita al tiempo del futuro, no, mi hermano, tengo una noticia para usted. Esto está hablando aquí de la esfera presente del reino de Dios, del Evangelio de Cristo en la tierra. Quiere decir que cuando usted y yo ponemos nuestros recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, en las manos del Señor, el resultado inmediato es deleite, es alegría, es gozo. Alabado el Señor. Así que si no, por alguna razón no le gusta lo que está cosechando, aún está a tiempo. Consideres cambiar lo que está sembrando. Que Dios nos ayude a ser buenos administradores de los dones y los talentos del Señor. Bendiciones y gozo en esta mañana. Aleluya. Otra vez. Aleluya. Oye,